En la tierra de Soria, donde el tiempo parece detenerse, se esconden relatos de antiguos rituales y batallas invisibles. Curanderos que aliviaban cuerpos y almas, y exorcistas que enfrentaban a los demonios que otros no podían ver. Durante el siglo XX, estas prácticas convivieron con la modernidad, aferradas a una fe ancestral. Hoy te invito a descubrir un mundo donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan, de la mano de Pedro Iglesia Hernández. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Curanderos y exorcistas en Soria durante el siglo XX de Pedro Iglesia Hernández en partes temáticas principales. Aunque esta obra no siempre presenta una división formal en capítulos y su desarrollo es más bien continuo, esta organización ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el propósito de acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión del relato. Gracias a esta estructura, recorreremos de manera progresiva los momentos clave de este viaje por la memoria y la cultura popular soriana, donde los curanderos, exorcistas y saludadores formaban parte de la vida cotidiana. Nos adentraremos en un mundo donde la fe, la tradición y la necesidad de sanar se entrelazan con historias reales, creencias heredadas y cambios sociales profundos. Esta división temática busca resaltar los pasajes esenciales de la obra, sus mensajes centrales y la evolución histórica de estas figuras, enriqueciendo tanto la experiencia de lectura como su análisis posterior. 1. Raíces antiguas y tradiciones vivas. En la vasta y austera comarca de Soria, las raíces de las tradiciones populares se hunden profundamente en la tierra y en la memoria de su gente. Desde tiempos remotos, cuando el acceso a la medicina oficial era un lujo para pocos o, en muchos casos, inexistente, la población se volvió hacia figuras entrañables y misteriosas, los curanderos y saludadores. Estos personajes no solo representaban una ayuda sanitaria, sino también un refugio para la esperanza y la fe en medio de las adversidades cotidianas. La vida rural y la distancia a los centros médicos hacían que la gente, en su sufrimiento, apelara a quienes tenían el don o la sabiduría ancestral para aliviar males. No se trataba solo de remedios físicos, sino de todo un entramado de creencias, palabras y gestos cargados de simbolismo. En aquel entonces, la medicina oficial no estaba al alcance de todos, y es aquí donde emerge el papel crucial de estos personajes populares. Los saludadores, por ejemplo, eran conocidos por sus manos que parecían transmitir un poder más allá de lo natural. La comunidad confiaba en que sus palabras, esa fórmula que repetían con voz firme y pausada, tenían la capacidad de alejar males y proteger tanto a personas como a animales. Se cuenta que en la noche, al calor del hogar, estos saludadores invocaban fuerzas antiguas con rezos y hierbas, combinando lo tangible con lo espiritual, un puente entre el mundo visible y el invisible. Este vínculo entre la naturaleza, la fe y la salud se transmitía de generación en generación, de boca en boca, formando parte del tejido social. Era común escuchar a los abuelos relatar cómo en tiempos de enfermedad o desgracia acudían a la sabiduría popular, porque cuando faltaba el médico, sobraba la esperanza. Resulta fascinante observar cómo, en esa época, el dolor y la incertidumbre llevaban a la gente a buscar alivio no solo en lo material, sino también en lo simbólico y lo sagrado. Así, la figura del curandero o saludador no era vista con sospecha, sino con respeto, como un guardián de saberes que iban más allá del simple tratamiento físico. De hecho, estas prácticas reflejan una necesidad humana universal, encontrar sentido y consuelo cuando la ciencia o la medicina no tienen respuestas inmediatas. En este primer capítulo, Pedro Iglesia Hernández nos invita a asomarnos a ese mundo donde las tradiciones vivas, aún en plena modernidad del siglo XX, conservan ecos de tiempos antiguos. Historias y relatos que nos muestran cómo la comunidad soriana enfrentaba la enfermedad, el miedo y la incertidumbre con lo que estaba a su alcance, el conocimiento popular, la fe profunda y la magia de las palabras dichas con convicción. Es imposible no pensar en cómo estos procesos de curación popular tienen paralelismos en otras culturas, donde el ritual y el cuidado comunitario son piezas claves para la supervivencia. Tal vez, en esas manos de saludadores, en esas palabras pronunciadas con respeto y devoción, se escondía algo más que un simple remedio, se escondía la fuerza misma de la esperanza humana. En la comunidad soriana, los saludadores ocupaban un lugar muy especial, casi sagrado, porque eran vistos como verdaderos protectores frente a las enfermedades que afectaban tanto a las personas como al ganado. Un pilar fundamental para la vida rural. La figura del saludador no era solo la de alguien que aplicaba remedios o decía oraciones, era una especie de guardián invisible que, con sus manos y sus palabras, alejaba los males que la medicina oficial no podía tocar. Se decía que el saludador tenía la fuerza de las raíces antiguas, y eso no era solo un elogio, sino la manera en que la gente reconocía un poder que trascendía lo físico. La confianza en ellos no era gratuita ni supersticiosa, respondía a resultados que muchos habían comprobado en carne propia. No pocos testigos relataban que después de pasar por sus manos,
el enfermo parecía renacer, como si se hubiera limpiado el mal que lo devoraba desde dentro. Esta labor incluía la protección del ganado, pieza vital en la economía y el sustento diario de las familias. Cuando una res enfermaba o sufría un mal desconocido, acudir al saludador era casi la única opción antes de perder el animal. Por eso, no solo era respetado, sino también requerido con urgencia en momentos de crisis. La práctica de los saludadores combinaba hierbas, gestos rituales y la recitación de oraciones o fórmulas que habían sido transmitidas por generaciones. Decía las palabras como quien traza un círculo invisible, protegiendo y curando al mismo tiempo. Este acto, que podría parecer sencillo o mágico, era en realidad un proceso que mantenía viva una tradición ancestral de cuidados que se adaptaba a las necesidades del pueblo. Es importante destacar que estos saludadores no actuaban solos ni al azar. Muchos estaban conectados a una red social y cultural donde la palabra y el testimonio tenían un peso determinante. No bastaba con decir yo soy saludador para que se confiara en uno, era el boca a boca, la experiencia compartida, la memoria colectiva la que consolidaba su prestigio. En cierto sentido, su papel recuerda a lo que en otras culturas se conoce como el chamán o el curandero, una figura que se sitúa en la frontera entre lo visible y lo invisible, entre la ciencia y la fe, entre el cuerpo y el alma. Esa dualidad es clave para entender la importancia que tenían en Soria. Finalmente, la figura del saludador nos habla también de un tipo de conocimiento que no está escrito en libros ni regulado por autoridades, pero que sobrevive gracias a su eficacia y a la confianza que despierta en la comunidad. Cuando las palabras y los remedios se unen, el cuerpo y el espíritu encuentran su equilibrio, afirmaban algunos pacientes. Este capítulo es un viaje a esos saberes populares que, lejos de ser simples supersticiones, fueron en su tiempo la única luz posible para enfrentar el dolor y la enfermedad. Nos recuerda que la salud no es solo un asunto médico, sino también social, cultural y espiritual. En la tradición popular de Soria, la legitimidad de los curanderos y saludadores no se sustentaba únicamente en sus habilidades para sanar, sino que estaba profundamente arraigada en el contexto cultural y social de la comunidad. Estos personajes eran más que simples remedieros, eran reconocidos como guardianes de un saber ancestral, portadores de una herencia que conectaba a la gente con sus raíces y sus creencias más profundas. La sociedad rural soriana de aquella época vivía en estrecho contacto con la naturaleza y las fuerzas invisibles que, según su cosmovisión, influían en la salud y el bienestar. Esta visión del mundo hacía que la intervención del saludador no fuera vista como algo extraño o supersticioso, sino como una pieza natural y necesaria dentro del entramado comunitario. Era la voz que hablaba con la tierra y con el cielo, la mano que transmitía calma y alivio, explica el autor, reflejando el respeto que se les profesaba. La confianza que se depositaba en estos sanadores populares provenía tanto de sus resultados concretos como de la relación cercana que mantenían con sus vecinos. No eran figuras aisladas ni distantes, al contrario, formaban parte de la misma red social, compartían las mismas costumbres y vivencias. Así, su prestigio se construía día a día, en un círculo donde el testimonio y la experiencia colectiva eran fundamentales. Pedro Iglesia Hernández señala que esta legitimidad se extendía más allá del mero ámbito sanitario, implicando también un reconocimiento moral y espiritual. No solo curaban cuerpos, sino que calmaban temores y fortalecían la fe, comenta, recordándonos que la salud para estos pueblos era un asunto integral, donde lo físico y lo espiritual iban de la mano. Este reconocimiento social también se traducía en un respeto que protegía al curandero y al saludador frente a críticas o desconfianzas externas. Aunque en otras épocas o lugares estas figuras pudieran ser vistas con recelo, en Soria gozaban de una posición establecida, avalada por la tradición y la necesidad. Era, en suma, un papel que respondía a una función colectiva vital. La legitimidad, entonces, no era un simple título, sino un pacto silencioso entre el sanador y su comunidad, una alianza basada en la confianza, la experiencia y la historia compartida. Esta realidad cultural es clave para comprender por qué, aun cuando la medicina oficial comenzó a tener más presencia en el siglo XX, las figuras de los curanderos y saludadores continuaron siendo esenciales en la vida cotidiana. De este modo, la obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de la cultura y el contexto social en la valoración del conocimiento y la autoridad, recordando que la ciencia y la tradición no siempre están en conflicto, sino que en muchas ocasiones conviven y se complementan en el entramado de la vida humana. 2. Del mito a la costumbre, curadores, exorcistas y saludadores. En la región soriana, las figuras del curandero, el exorcista y el saludador no eran simples personajes aislados, sino parte de un tejido cultural que fusionaba lo tangible y lo intangible, lo visible y lo oculto. Estas personas, a menudo consideradas por la comunidad como portadoras de un saber antiguo, ejercían su labor mezclando remedios físicos con la fe profunda.
rituales ancestrales y fórmulas verbales cargadas de significado. Así, el cuidado de la salud trascendía la materia para involucrar un plano espiritual que la medicina oficial, fría y técnica, no alcanzaba a tocar. Pedro Iglesia Hernández describe cómo la palabra era una medicina en sí misma, y no se trataba solo de oraciones recitadas por cumplir, sino de fórmulas precisas, a veces en un tono casi susurrado, otras veces con la solemnidad que exige un acto sagrado. Los curanderos y saludadores manejaban este lenguaje secreto que, en sus manos, abría puertas invisibles para dejar salir el mal y dejar entrar la salud. En la práctica cotidiana, estos especialistas combinaban elementos naturales como hierbas, aguas, ungüentos y, muy especialmente, la palabra hablada. Ese recurso que repetían hasta lograr un efecto que la comunidad sentía como real y necesario. No era raro que un ritual comenzara con la aplicación de una infusión, seguida de rezos y el llamado a santos o espíritus protectores. Cada gesto, cada palabra, era un acto de resistencia contra la enfermedad y el miedo, señala el autor. El exorcista, por su parte, ocupaba un espacio más específico, asociado con la expulsión de fuerzas que se creían malignas o demoníacas. En un mundo en que la enfermedad a veces se entendía como posesión o influencia oscura, su intervención era temida y respetada. Estos exorcismos eran actos solemnes, que podían involucrar no solo palabras, sino símbolos y objetos sagrados, haciendo visible la lucha entre el bien y el mal en el cuerpo y el alma de la persona afectada. Lo que une a curadores, exorcistas y saludadores es su raíz común en la fe popular, que combina lo religioso con lo mágico, lo mitológico con la realidad diaria. Pedro Iglesia Hernández menciona que en sus prácticas se encuentran ecos de antiguas creencias, mezcladas con el cristianismo y la tradición local, una mezcla que define la identidad de estas figuras. Es interesante cómo estas tradiciones pueden verse como un reflejo de la necesidad humana de entender y dominar el sufrimiento mediante la narración y el ritual. Esta función social recuerda al papel de los chamanes o sanadores en otras culturas, donde el poder de la palabra y el rito se convierten en herramientas fundamentales para enfrentar lo desconocido. Estas prácticas eran a menudo una fuente de esperanza en tiempos difíciles. Cuando los médicos oficiales no tenían respuestas, el pueblo se volvía a aquellos que hablaban con la fuerza de la palabra y el poder de la fe. La medicina tradicional y la oficial, lejos de estar siempre en conflicto, convivían en ese escenario complejo donde cada una tenía su espacio y función. Este capítulo muestra cómo los límites entre mito y costumbre se desdibujan, revelando un mundo donde la historia, la religión y la experiencia diaria se entrelazan para dar sentido a la salud y la enfermedad en la sociedad soriana del siglo XX. La comprensión de estas figuras es esencial para valorar no solo su función curativa, sino también su significado cultural y espiritual. En el entramado de tradiciones populares que Pedro Iglesia Hernández nos describe en Soria, es fundamental comprender las diferencias claras entre las figuras del curandero y el exorcista. Pues aunque ambos forman parte de ese mundo de sanación ancestral, sus roles, métodos y ámbitos de acción respondían a distintas necesidades y creencias dentro de la comunidad. El curandero, cuya labor estaba enfocada en aliviar los males cotidianos que aquejaban a las personas y a los animales, utilizaba un repertorio variado de recursos. Estos incluían hierbas medicinales, ungüentos preparados con fórmulas transmitidas de generación en generación, y rezos que complementaban la acción de los remedios físicos. Con manos expertas y palabras suaves, el curandero tejía un remedio que era tanto físico como espiritual, describe el autor, reflejando cómo estas prácticas mezclaban lo tangible y lo simbólico. Por ejemplo, para una dolencia común, como un dolor de estómago o una inflamación, el curandero podía preparar una infusión especial o ungüentos elaborados con plantas locales, mientras recitaba oraciones que atemperaban el mal y aliviaban el sufrimiento con la fuerza de la fe. Esta combinación hacía que el proceso de curación no solo fuera un acto médico, sino un ritual que implicaba el cuerpo, la mente y el espíritu. El exorcista, en cambio, tenía un papel más específico y delicado dentro de esta red de creencias. Su intervención se dirigía a situaciones que la comunidad interpretaba como manifestaciones de influencias demoníacas o espirituales negativas. En estos casos, la enfermedad o el malestar no eran solo físicos, sino que se creía que provenían de fuerzas oscuras o posesiones. Por ello, el exorcista actuaba para expulsar esas presencias, mediante rituales solemnes que involucraban no solo la palabra, sino también símbolos religiosos, objetos sagrados y la participación de la comunidad. Pedro Iglesia Hernández señala que el exorcismo era la batalla visible contra el mal invisible. Un acto cargado de dramatismo y solemnidad donde la fe se convertía en el arma principal para rescatar al enfermo de una influencia que amenazaba no solo su cuerpo, sino también su alma. Esta práctica era temida pero respetada, pues implicaba enfrentarse a fuerzas que escapaban a la comprensión ordinaria.
Una de las diferencias más notorias entre ambas figuras radica en que el curandero atendía enfermedades reconocibles y habituales dentro del entorno rural, mientras que el exorcista intervenía en casos excepcionales, marcados por la creencia en la intervención sobrenatural. Sin embargo, ambos compartían el uso de la palabra, el ritual y la fe como elementos centrales en sus prácticas. Es importante destacar que estas distinciones no significaban enemistad ni conflicto, sino más bien una complementariedad dentro del sistema de sanación popular. La comunidad sabía a quién acudir dependiendo del problema. Cuando el mal era corporal, buscaban al curandero; cuando se sentía la sombra del demonio, llamaban al exorcista, afirma el autor. Este equilibrio permitía que ambas figuras convivieran y fueran esenciales para la vida de los pueblos sorianos. Desde un punto de vista cultural y espiritual, esta dualidad refleja la complejidad de la concepción del mal y la enfermedad en la tradición popular. Es una visión que no separa lo físico de lo espiritual, sino que los entiende como partes inseparables de la experiencia humana frente al sufrimiento. Al reflexionar sobre estas prácticas, uno puede encontrar paralelos en otras culturas donde la sanación tiene también ese doble rostro, la medicina física y el ritual espiritual, como ocurre con los chamanes en América o los curanderos africanos. Esto muestra la universalidad de la búsqueda humana por el alivio y la protección. En resumen, Pedro Iglesia Hernández nos presenta a estos dos personajes como pilares fundamentales de una medicina popular que abarca el cuerpo y el alma, y cuyo entendimiento es vital para apreciar la riqueza cultural de Soria en el siglo XX. Durante el siglo XX, las prácticas de los curanderos, exorcistas y saludadores no podían entenderse sin reconocer el papel fundamental que jugaba la imaginación colectiva y la religiosidad popular. Estas dos fuerzas, entrelazadas y poderosas, formaban el sustrato invisible donde se gestaban las creencias y rituales que sostenían el sistema de sanación tradicional. Pedro Iglesia Hernández subraya que la imaginación colectiva es un territorio donde lo real y lo simbólico se confunden, y en este espacio, las historias, los mitos y las experiencias compartidas construían una realidad paralela que daba sentido al sufrimiento y a la curación. En las noches de invierno, al calor de la lumbre, se narraban relatos sobre curaciones milagrosas y enfrentamientos con fuerzas oscuras, que alimentaban el imaginario común y reforzaban la fe en la eficacia de estas prácticas. Esta religiosidad popular, que no era la doctrina oficial de la Iglesia sino una expresión viva y cotidiana de la fe, marcaba el ritmo de la vida y la salud. No se trataba solo de rezar, sino de sentir y vivir la presencia de lo sagrado en cada gesto del curandero o exorcista. La oración no era un simple rito, sino la voz que invocaba la protección divina y la expulsión del mal, señala el autor, resaltando cómo la fe se manifestaba de manera palpable en cada ceremonia. En este contexto, la comunidad no era una masa pasiva, sino un actor activo que participaba en la construcción y mantenimiento de estas tradiciones. El poder de la palabra, los símbolos, las oraciones y los rituales se nutría del consenso colectivo, de la creencia compartida en que esas prácticas tenían la capacidad real de sanar y proteger. Los personajes que ejercían como curanderos o exorcistas, por lo tanto, no solo portaban un saber técnico, sino que encarnaban ese imaginario colectivo y lo hacían vivo en cada encuentro con sus pacientes. Sus acciones eran acompañadas por la expectativa y la esperanza de la gente, quienes afirmaban que cuando el corazón cree, el cuerpo responde. Esta relación simbiótica entre la imaginación popular y la religiosidad crea un marco donde la sanación no es solo una cuestión médica, sino también cultural y espiritual. Nos recuerda que la salud, en muchos sentidos, depende también de la percepción, la confianza y la fe, elementos que los curanderos y exorcistas sabían manejar con maestría. De esta manera, la práctica de estos sanadores se convierte en un acto colectivo, un ritual que une a la comunidad y que da sentido a las adversidades cotidianas. Esta visión resuena con otras culturas donde la medicina tradicional está entretejida con la mitología y la religión popular, mostrando la universalidad de estas experiencias humanas. El autor nos invita a no ver estas prácticas como simples supersticiones, sino como manifestaciones profundas de la espiritualidad y la psicología colectiva de un pueblo que buscaba, a su manera, sanar y comprender el mundo que le rodeaba. 3. Siglo XX, entre tradición y modernidad. Soria se encontraba en un momento de transición donde la modernidad comenzaba a irrumpir con fuerza, pero la tradición mantenía un arraigo profundo en la vida cotidiana de sus habitantes. La llegada de médicos titulados, farmacéuticos y la expansión de la sanidad oficial transformaban lentamente el paisaje sanitario, pero el viejo sistema de curanderos, exorcistas y saludadores seguía siendo un pilar insustituible en los pueblos. Pedro Iglesia Hernández nos muestra este contraste con gran detalle, señalando que aunque la medicina científica penetraba con más frecuencia, el eco de la palabra y el rito popular seguía vibrando en las casas y en los campos. Era común que los habitantes acudieran primero a la clínica o al boticario, pero, en paralelo, no abandonaban la confianza en los remedios tradicionales que habían heredado.
ni la esperanza puesta en quienes dominaban el arte de la curación espiritual. Este fenómeno no era solo una cuestión de acceso o costo, sino también de confianza y cultura. La medicina oficial trataba el cuerpo, pero la curación popular cuidaba el alma, reflexiona el autor, apuntando a una necesidad humana profunda que va más allá de lo físico. En este sentido, el curandero o el exorcista ofrecían algo que la medicina científica no podía, una explicación simbólica del mal y una promesa de protección contra fuerzas invisibles. Personajes como el curandero Mateo y el exorcista Julián, que el autor menciona, encarnan este doble mundo. Mateo, con sus hierbas y sus rezos, seguía siendo visitado por vecinos que, aun habiendo pasado por el médico, buscaban un complemento espiritual o un amuleto contra el mal. Julián, en tanto, mantenía viva la tradición del exorcismo, a pesar de que su práctica resultaba cada vez más ajena para algunos, pero vital para otros. A pesar de los cambios, el miedo a lo oculto no desaparecía, apunta Iglesia Hernández, y con él, la necesidad de alguien que lo enfrentara. El autor destaca que este periodo fue de convivencia y tensión entre dos formas de entender la salud. Por un lado, la ciencia moderna y sus métodos contrastaban con la oralidad, la fe y el rito. Por otro, la gente no veía estas opciones como excluyentes, sino como partes complementarias de su realidad. En un momento dado, la frase primero el doctor, luego el curandero sintetizaba esa coexistencia. Este escenario se repetía en otros lugares del mundo donde la modernidad no erradicaba las tradiciones, sino que las resignificaba. Se puede trazar un paralelo con la obra La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, donde la mezcla entre lo sobrenatural y lo real crea un relato rico en matices sobre la cultura y la historia. Al final, lo que queda claro es que la modernidad no implicó la desaparición inmediata de estas prácticas, sino un proceso largo y complejo de adaptación. Las creencias y rituales seguían siendo el refugio de quienes buscaban sentido en el sufrimiento y protección en lo desconocido, como dice el autor. Esta tensión entre ciencia y tradición es una ventana hacia la cultura popular soriana, que nos invita a comprender la salud no solo como una cuestión médica, sino también social y espiritual. En el corazón de Soria durante el siglo XX, mientras la medicina oficial ampliaba su presencia con médicos, boticarios y hospitales, todavía había figuras que sostenían con firmeza las fórmulas y prácticas ancestrales de la curación. Estos curanderos, testigos y herederos de saberes que se remontaban a siglos atrás, seguían siendo una presencia fundamental en la vida rural, donde el acceso a la medicina científica no siempre era fácil ni confiable para todos. Pedro Iglesia Hernández nos relata varias historias donde estos sanadores empleaban remedios que parecían salidos del tiempo, mezclas de hierbas, ungüentos, y palabras que eran a la vez oración y conjuro. Entre ellos, destaca a la curandera conocida como Casilda, una mujer que recorría los pueblos con sus botiquines caseros y sus manos expertas. Casilda no solo aplicaba la infusión de tomillo y romero para los males del estómago, sino que acompañaba sus remedios con rezos que pedían a Dios y a los santos la recuperación del enfermo. A pesar del auge de los avances médicos, estas prácticas gozaban de un respeto y una confianza que no se quebraban fácilmente. Los vecinos decían que Casilda curaba el cuerpo y calmaba el alma, algo que el doctor no siempre conseguía, recuerda el autor. Esta confianza no era caprichosa, sino fruto de experiencias palpables, de testimonios que pasaban de boca en boca, como cuando un agricultor curado milagrosamente afirmaba, cuando todo parecía perdido, ella apareció con sus plantas y sus palabras, y sané. No faltaban quienes, incluso después de consultar al médico, volvían a buscar la ayuda del curandero como un complemento indispensable, en un diálogo silencioso entre dos mundos, la ciencia y la tradición. Esta coexistencia, que podría parecer contradictoria, era para la gente algo natural. La salud no era solo ausencia de enfermedad, sino equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, explica el autor, y en ese equilibrio, el curandero era un actor imprescindible. En estas narraciones, se percibe también una lucha silenciosa contra la modernidad, una resistencia cultural que pretendía preservar un legado rico en símbolos y sentidos. El autor menciona a personajes como Andrés, un curandero que, pese a la presión social y médica, seguía practicando en secreto fórmulas heredadas de su abuela, que él llamaba medicina del pueblo. Andrés no buscaba el reconocimiento oficial, sino el bienestar del prójimo, esa era su única recompensa. Estas historias revelan, además, cómo la tradición y la modernidad no siempre se oponían de forma tajante, sino que se entrelazaban, creando una red compleja de creencias y prácticas. La medicina científica ganaba terreno, pero las fórmulas antiguas seguían teniendo un lugar, pues en cada hoja de planta, en cada oración, había un vínculo con la tierra, con la memoria y con la fe de la comunidad. Un reflejo similar aparece en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde lo mágico y lo real conviven sin conflicto. En Soria, esta convivencia también habla de la profundidad cultural que atraviesa la salud,
que no es solo un asunto físico, sino también social y espiritual. Este capítulo nos invita a pensar que la modernidad no borra completamente la tradición, sino que a veces la transforma, la oculta o la protege en rincones especiales, donde el tiempo parece detenerse. En definitiva, las historias de Casilda, Andrés y otros curanderos nos muestran la vitalidad de una cultura que sigue buscando sentido y alivio en la unión de lo antiguo y lo nuevo. En este tramo de la historia, Pedro Iglesia Hernández nos lleva a un momento crucial en el siglo XX, cuando las prácticas de los saludadores, curanderos y exorcistas comenzaron a enfrentar un desafío frontal. La creciente intervención de las autoridades sanitarias y el avance imparable de la medicina oficial. Este choque no solo puso en riesgo la continuidad de tradiciones centenarias, sino que también evidenció un profundo cambio social y cultural. Hasta entonces, los saludadores gozaban de un reconocimiento casi sagrado en las comunidades rurales. Su fama se basaba no solo en su sabiduría popular, sino en el arraigo que tenían en el imaginario colectivo. Sin embargo, con el despliegue de las campañas sanitarias oficiales, llegaron las prohibiciones, las inspecciones y las advertencias. Los saludadores fueron vistos como un obstáculo para el progreso y la salud pública, señala el autor, y con ello comenzó una persecución silenciosa pero efectiva para reducir su influencia. En varias localidades sorianas, la figura del saludador empezó a ser estigmatizada. Casos como el de Juan el de la Vera, un reconocido saludador de un pequeño pueblo, ilustran bien esta transformación. Juan, quien había atendido a incontables familias con sus rezos y hierbas sagradas, fue denunciado por ejercer sin licencia médica. El autor relata que las autoridades le prohibieron atender a más pacientes bajo pena de multa, una medida que simbolizó el fin de una era. Para Juan, y muchos como él, la medicina moderna era un enemigo implacable que amenazaba con borrar la tradición. Este proceso no solo implicó la prohibición de prácticas populares, sino también la criminalización de un saber que, aunque no certificado, había funcionado durante generaciones. En una de las historias más impactantes, se menciona a Manuela, una mujer que ejercía como saludadora y que, tras atender a un niño enfermo, fue acusada de causar daños por no seguir los protocolos médicos. Aunque su intención era sanar, terminó enfrentando cargos legales, y su reputación quedó manchada. Este cambio trajo consigo un sentimiento de pérdida y desarraigo en las comunidades, pues con la desaparición de los saludadores se perdió un vínculo con la identidad colectiva y con el modo tradicional de entender la salud. Pedro Iglesia Hernández sugiere que la modernidad, con todo su avance, dejó vacíos que la ciencia no siempre supo llenar, especialmente en aspectos emocionales y espirituales. Es interesante pensar que este fenómeno no fue exclusivo de Soria ni de España, sino que se replicó en muchas regiones del mundo, donde la llegada de la medicina institucionalizada desplazó saberes ancestrales. En este sentido, el relato del declive de los saludadores nos invita a reflexionar sobre cómo se valoran y protegen las tradiciones populares en la era moderna. En suma, esta parte del libro nos muestra un periodo de transición difícil, donde la tradición luchaba por sobrevivir frente a la implacable marcha del progreso. Los saludadores, en muchos casos, desaparecieron de la vida pública o quedaron confinados a la memoria de las gentes mayores, dejando un legado que, aunque silenciado, sigue presente en el imaginario cultural. 4. Casos emblemáticos: intrusismo, fe y conflicto. En esta sección, el autor nos sumerge en episodios concretos y vibrantes que evidencian el choque inevitable entre la medicina oficial, cada vez más regulada y profesionalizada, y las antiguas prácticas de saludadores que seguían atendiendo a las gentes de Soria, a menudo en la sombra, con la fe y el saber popular como armas principales. Pedro Iglesia Hernández comienza relatando la historia de Ramón, un saludador de la comarca de Pinares, conocido por sus remedios ancestrales y rezos, quien fue denunciado formalmente por ejercer sin título. Ramón, cuyo trabajo consistía en aliviar males cotidianos con hierbas, ungüentos y fórmulas que aprendió de sus abuelos, se encontró frente a la justicia sanitaria cuando una familia, desesperada por la enfermedad de un niño, acudió a él y luego a la policía médica. Le acusaron de intrusismo, de poner en riesgo la salud del menor, dice el autor, y con ello comenzó un proceso que no solo amenazaba a Ramón, sino a toda una tradición arraigada. Este caso no fue aislado. En otros pueblos cercanos, nombres como los de Teresa y Julián aparecen en testimonios donde la fe y la experiencia popular chocan con la rigidez de la ley. Teresa, por ejemplo, era famosa por su oración curativa, que según el relato lograba calmar dolores y restituir la esperanza en el enfermo. Sin embargo, la falta de reconocimiento oficial la convirtió en objetivo de sanciones administrativas. Julián, por su parte, mezclaba la utilización de plantas con rituales espirituales, y a pesar de los resultados percibidos por sus pacientes, enfrentó acusaciones similares a Ramón. Lo que emerge de estos relatos es un profundo conflicto entre dos mundos, uno basado en la fe,
el conocimiento transmitido de generación en generación y la confianza comunitaria, y otro fundamentado en la ciencia. La certificación y el control institucional. El choque era inevitable, apunta el autor, porque la modernidad impuso reglas que no contemplaban el valor cultural y social de estas prácticas. Así, la legalidad y la salud pública avanzaban, pero a costa de silenciar voces populares. El autor refleja también las emociones de quienes vivieron estos procesos. Ramón, Teresa y Julián no eran simples charlatanes, sino personas respetadas en sus aldeas, que creían en su misión de sanar, más allá del reconocimiento oficial. La acusación les causó tristeza y rechazo, pues fueron señalados como peligrosos para la comunidad cuando, en realidad, eran su sostén en momentos difíciles. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre ciencia y cultura, y cómo la imposición legal puede en ocasiones ignorar el valor intangible de la tradición. Este conflicto no es exclusivo de Soria ni del siglo XX. Lo vemos en diversas culturas donde la medicina oficial desplazó saberes ancestrales, dejando un legado que todavía hoy suscita debates éticos y sociales. En términos de representación audiovisual, aunque existen documentales que abordan la temática de curanderos y tradiciones populares, pocas obras reflejan con tanto detalle el dilema jurídico y humano que enfrentaron estas figuras en Soria. La literatura de Pedro Iglesia Hernández se distingue por dar voz directa a estas personas y mostrar su humanidad sin idealizar ni demonizar. En resumen, esta sección del libro expone con claridad cómo la fe y la tradición chocaron con la legalidad y la medicina oficial. Y lo hace a través de relatos humanos que evidencian que el intrusismo no siempre es solo cuestión legal, sino también una cuestión cultural y emocional. Ramón, Teresa y Julián encarnan esa lucha silenciosa de la tradición por sobrevivir en un mundo que cambia y se moderniza. El autor nos adentra en la profunda y compleja encrucijada moral que enfrentaban las comunidades rurales de Soria durante el siglo XX, atrapadas entre dos mundos que parecían irreconciliables. La herencia ancestral de los saludadores y curanderos, y la creciente presencia de la medicina científica, avalada por títulos y protocolos oficiales. El dilema se presenta no solo como un choque entre prácticas y saberes, sino como una verdadera lucha interna para cada persona que debía decidir a quién confiar su salud y la de sus seres queridos. En estas aldeas, el autor describe cómo la fe en las tradiciones no era un mero vestigio del pasado, sino un recurso vivo que acompañaba el sufrimiento y la esperanza diaria. Por ello, acudir a un saludador significaba más que recibir un remedio, era buscar consuelo en el vínculo social, en la historia compartida y en las palabras que calmaban el miedo y el dolor. Pedro Iglesia Hernández relata testimonios como el de Manuela, una mujer mayor de un pueblo cercano, que expresaba su sentir con claridad, cuando el médico no podía o no estaba. Íbamos a la saludadora porque ella conocía nuestro cuerpo y alma. Este sentimiento tan humano refleja el peso de la tradición, y también la desconfianza, justificada o no, hacia una medicina que, si bien moderna y científicamente validada, a veces parecía distante y fría. Por otro lado, estaban quienes veían en la medicina oficial una esperanza nueva, una promesa de resultados concretos y seguros. Los jóvenes y las autoridades sanitarias impulsaban el cambio, a veces con rigidez, a veces con buena voluntad, pero siempre convencidos de que el saber científico era el camino para el progreso y la salud pública. Esta tensión queda bien ilustrada en episodios donde pacientes dudaban entre la oración y la pastilla, entre la hierba y la vacuna. Un ejemplo particular que destaca el autor es el caso de José, un hombre que durante años confió en la saludadora local para tratar su dolencia crónica, hasta que una grave complicación le llevó al hospital. Su familia vivió un tormento moral, describe el texto, pues se debatían entre la fe en lo conocido y la esperanza en lo moderno. La historia de José simboliza esa frontera difusa donde tradición y ciencia no solo se contraponen, sino que en ocasiones pueden complementarse, aunque el miedo y la incertidumbre dificulten esa unión. En estas narraciones se percibe también una crítica implícita a la forma en que las instituciones sanitarias intentaron imponer sus normas sin considerar el arraigo cultural. El autor señala que el rechazo a los saludadores no solo fue legal, sino social y emocional, lo que llevó a fracturas en comunidades donde la salud era un asunto mucho más allá del cuerpo físico. El cuidado del alma y del espíritu, la confianza en lo invisible, eran elementos que la medicina oficial no pudo reemplazar, apunta. Esta dualidad entre tradición y modernidad no es un fenómeno exclusivo de Soria, sino un reflejo global que se repite en muchas sociedades donde la modernización ha llegado con rapidez, dejando atrás saberes ancestrales. En literatura, obras como El médico de campaña de Gabriel García Márquez exploran esta misma tensión, mostrando la resistencia del pueblo frente a cambios bruscos en la atención sanitaria. En cuanto a representaciones visuales, aunque existen documentales que muestran la figura del curandero o del exorcista en distintas culturas, pocos capturan con la profundidad emocional y el dilema moral que Pedro Iglesia Hernández describe aquí.
La literatura se vuelve entonces un medio privilegiado para comprender esas heridas sociales que ni la medicina ni la ley han podido cerrar del todo. En definitiva, esta sección nos invita a comprender que la salud no es solo un estado biológico, sino una experiencia compleja, donde la fe, la tradición y la ciencia dialogan, a veces con dificultad, pero siempre con la necesidad de encontrar un equilibrio. El dilema moral que vivían los pueblos sorianos en el siglo XX, acudir a la ayuda ancestral o confiar en lo validado científicamente, sigue siendo hoy un espejo donde muchas sociedades miran su pasado y su presente con esperanza y cuestionamiento. 5. Recuerdos que perviven, memoria y transformación. En esta parte del relato, el autor nos sumerge en la riqueza de la memoria colectiva de los pueblos sorianos, donde las historias sobre curaciones milagrosas y exorcismos caseros se transmiten de boca en boca, desafiando el paso del tiempo y las transformaciones sociales. Estas narraciones, lejos de ser simples relatos, funcionan como verdaderos testimonios vivos que mantienen latente la presencia de prácticas ancestrales en la vida cotidiana. Pedro Iglesia Hernández destaca cómo, pese al avance de la medicina oficial y la modernización, las voces de abuelos y abuelas resonaban con relatos de saludadores que lograban sanar con solo una palabra o un gesto. Estas memorias no solo refieren hechos, sino que transmiten un modo de entender la enfermedad y la sanación, donde lo físico y lo espiritual conviven inseparablemente. En palabras de una mujer que escuchó esas historias en su infancia, el cuerpo dolía, pero lo que a veces enfermaba era el alma, y por eso había que tratarlo con fe y palabra. Entre las anécdotas más impactantes, aparece la figura de Tomás, un saludador conocido por su habilidad para echar fuera los males que otros no podían ver, mediante rituales sencillos pero cargados de simbolismo. La narración recuerda un caso emblemático, una niña que no comía ni hablaba desde meses, y que Tomás, con solo unas oraciones y una mano sobre la frente, devolvió a la vida. El relato, impregnado de emoción, refleja la mezcla de respeto y misterio que rodeaba a estas figuras, consideradas intermediarios entre lo tangible y lo invisible. No faltan, por supuesto, historias de exorcismos caseros, llevados a cabo con la ayuda de familiares o vecinos, donde se combinaban rezos, agua bendita y fórmulas tradicionales. En estas ocasiones, el temor y la esperanza se entrelazaban en un ambiente cargado de tensión espiritual. El autor menciona que los exorcismos no eran actos aislados, sino parte de un entramado social donde la fe colectiva se materializaba en acciones concretas para expulsar el mal. Estas prácticas, aunque muchas veces vistas con escepticismo por la medicina moderna, mantenían su vigencia porque respondían a necesidades humanas profundas, aquellas que ni la ciencia ni la tecnología podían abordar completamente. La narración invita a reflexionar sobre cómo la memoria popular se convierte en un puente entre el pasado y el presente, preservando saberes que, aunque transformados, siguen siendo valiosos para entender la complejidad de la salud humana. Este recuerdo colectivo tiene también un papel crucial en la identidad cultural de estas comunidades. Como señala el autor, contar estas historias es un acto de resistencia, una forma de mantener vivas las raíces en un mundo que cambia rápido. Así, el relato oral funciona como un archivo emocional que salva del olvido la experiencia humana frente al sufrimiento. En cuanto a representaciones visuales, aunque existen algunas películas y documentales que abordan el tema de los curanderos y exorcistas en zonas rurales, pocas logran capturar la delicadeza con que Pedro Iglesia Hernández presenta estas memorias. La narrativa del libro, con su tono cercano y respetuoso, logra transmitir la complejidad humana y espiritual de estos relatos, superando muchas veces la mera espectacularidad que suelen buscar las imágenes en pantalla. En resumen, esta sección nos muestra cómo la memoria colectiva y las historias transmitidas oralmente son la raíz que sostiene y transforma la práctica de la curación en los pueblos. A través de relatos cargados de emoción, fe y humanidad, entendemos que la salud y la enfermedad son fenómenos que van más allá de lo visible, entrelazando cuerpo, alma y cultura en una trama que sigue vigente y que merece respeto y comprensión profunda. Al cerrar este capítulo, el autor invita a una reflexión profunda sobre el significado más allá de lo tangible de las prácticas de curanderos y exorcistas en Soria. No son meras reliquias del pasado, señala, sino respuestas humanas universales que emergen cuando la ciencia y la medicina oficial no alcanzan a calmar el sufrimiento del cuerpo y, sobre todo, del alma. Aquí, la curación se revela como algo mucho más complejo que la simple eliminación de síntomas físicos, es la búsqueda de sentido, de consuelo y de esperanza en medio de la incertidumbre. Pedro Iglesia Hernández nos recuerda que en esos pueblos, donde la distancia a hospitales y médicos podía ser grande, el abrazo del saludador o la palabra del exorcista eran puentes hacia la tranquilidad. La medicina oficial, con todo su avance y rigor, a menudo enfrentaba limitaciones para abordar dolencias que no se reducían al cuerpo sino que también tocaban las emociones, la espiritualidad y las creencias. Por ello,
El autor concluye que estas prácticas son una forma de resistencia frente al vacío que deja lo científico cuando se enfrenta a lo intangible. En esta reflexión final, se entiende que la popularidad y permanencia de curanderos y exorcistas no es un simple anacronismo, sino un fenómeno social y cultural que responde a una necesidad humana esencial. La de ser escuchados, acompañados y comprendidos en sus miedos y esperanzas. En palabras propias del texto, la fe en lo ancestral se convierte en un refugio para quienes buscan sentido cuando la enfermedad amenaza no solo la vida, sino la identidad misma. Además, el autor invita a no juzgar estas prácticas desde una visión reduccionista, sino a valorarlas como manifestaciones culturales ricas que, aunque puedan parecer irracionales, cumplen funciones psicológicas y sociales vitales. Aquí emerge una invitación a la empatía y al entendimiento, reconociendo que la medicina, para ser completa, debe contemplar también el alma y el espíritu. Este cierre nos deja con una sensación de respeto hacia un saber popular que, aunque transformado, sigue vivo en la memoria colectiva y en los relatos familiares. Las historias de curaciones y exorcismos caseros, dice el autor, son ecos de una humanidad que no renuncia a la esperanza, que se aferra a la posibilidad de sanar en la totalidad de su ser. Al comparar esta reflexión con algunas representaciones audiovisuales sobre curanderos y exorcistas, suele notarse que las películas y documentales tienden a enfatizar el dramatismo o lo místico, a veces perdiendo la dimensión humana y social que Pedro Iglesia Hernández tan cuidadosamente rescata en su narración. La riqueza del libro radica precisamente en esa mirada que combina historia, antropología y sensibilidad para ofrecer una visión profunda y respetuosa. En definitiva, esta reflexión final es un llamado a entender que detrás de la práctica de saludadores y exorcistas hay una constante búsqueda humana, la de encontrar consuelo, sentido y esperanza en un mundo donde no todo puede ser explicado ni curado por la ciencia. Y es esa búsqueda la que ha permitido que estos recuerdos pervivan y sigan transformándose, adaptándose a nuevos tiempos sin perder su esencia. El autor destaca con un tono cargado de respeto y reconocimiento que las prácticas de curanderos, saludadores y exorcistas, aunque hayan perdido la preponderancia que tuvieron en el pasado, no deben ser consideradas como simples vestigios olvidados, sino como un valioso patrimonio cultural. Estas tradiciones, asegura, forman parte de la identidad viva de las comunidades rurales, una memoria colectiva que no solo guarda saberes antiguos sino también modos de entender la vida, la salud y el sufrimiento. Pedro Iglesia Hernández subraya que, aunque el mundo moderno y la medicina científica hayan avanzado mucho, desplazando estas prácticas del centro de la atención sanitaria, la persistencia de relatos, testimonios y rituales en las familias y pueblos demuestra que estas costumbres siguen siendo un referente emocional y cultural. Esta continuidad oral y vivencial asegura que las voces de aquellos curanderos y exorcistas que sanaban con hierbas, rezos y ceremonias sigan resonando en la memoria del lugar. Entre los personajes que el autor menciona para ejemplificar esta pervivencia está doña Isabel, una mujer que en su juventud fue conocida como saludadora en un pequeño pueblo soriano. Aunque ya no practica, sus relatos sobre las curaciones milagrosas y las batallas contra las influencias oscuras siguen siendo escuchados con respeto y fascinación por las nuevas generaciones. De esta manera, las figuras de estos sabios populares se transforman en símbolos de un tiempo que conecta pasado y presente. El texto enfatiza que el patrimonio intangible que representan estas tradiciones va más allá de las técnicas curativas. Es un legado cultural que habla de la relación del hombre con la naturaleza, la comunidad y lo sagrado. Por eso, el autor invita a valorar estas manifestaciones no solo desde una perspectiva antropológica, sino también como patrimonio vivo, digno de protección y estudio. Una reflexión notable aparece cuando se afirma que aunque estas prácticas ya no sean mayoritarias, ni siquiera siempre comprendidas o aceptadas en la sociedad actual, su huella permanece, y con ella, la posibilidad de un diálogo entre tradición y modernidad. Este puente entre épocas puede ayudar a entender mejor las necesidades humanas que motivan la salud, el consuelo y la esperanza. En términos comparativos, podría decirse que la manera en que estas tradiciones se mantienen en Soria se parece al fenómeno de otras culturas que preservan sus remedios ancestrales como parte de su identidad, incluso cuando conviven con sistemas médicos modernos. La literatura universal ha explorado esta tensión entre lo viejo y lo nuevo, como en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, donde el realismo mágico permite entender esa coexistencia de saberes y creencias. En este sentido, el libro de Pedro Iglesia Hernández aporta un testimonio concreto y real desde un rincón de España. Finalmente, el autor destaca la importancia de que estas memorias no caigan en el olvido, porque son testimonios que hablan de la resiliencia cultural, del ingenio popular y del sentido profundo que las personas dan a su salud y bienestar. Así, recuerdos que perviven son más que historias, son la piedra angular para comprender cómo la cultura y la medicina popular se entrelazan, evolucionan y enriquecen la experiencia humana en la comarca soriana.
El libro de Pedro Iglesia Hernández emerge como una obra que va más allá de la mera crónica etnográfica o histórica. Es un estudio que interpela directamente la compleja relación entre saberes populares y ciencia oficial. Tradición y modernidad, fe y razón. Su enfoque sobre curanderos y exorcistas en la provincia de Soria durante el siglo XX invita a reflexionar sobre un fenómeno que, aunque ubicado en un tiempo y lugar específicos, resuena en un marco más amplio de la antropología médica y cultural. Desde la perspectiva teórica, esta obra dialoga con las ideas clásicas de Mary Douglas sobre la pureza y el peligro. En cuanto a las prácticas de curación popular, a menudo son vistas con desconfianza o rechazo desde las estructuras oficiales por no ajustarse a los paradigmas científicos. Asimismo, el libro puede leerse a la luz de la obra de Arthur Kleinman y su concepto de modelos explicativos de la enfermedad, que muestra cómo cada cultura construye sus propias explicaciones y respuestas a la dolencia, integrando elementos espirituales y comunitarios que la biomedicina a menudo soslaya. Pedro Iglesia Hernández confirma esta coexistencia pluralista, donde la medicina oficial y los rituales ancestrales no solo conviven, sino que reflejan necesidades humanas distintas, la técnica, pero también el consuelo, el sentido y la identidad. Es interesante cómo el autor, sin juzgar, expone el choque cultural que supuso el avance de la medicina científica en el siglo XX, un proceso que no solo fue técnico sino profundamente social. En la Soria rural, como en muchas otras regiones del mundo, la modernización sanitaria se encontró con arraigos muy fuertes. Esta tensión se refleja en casos emblemáticos donde el dilema moral entre acudir a un médico titulado o a un saludador de confianza revelaba más que ignorancia. Era la lucha entre dos formas de entender el mundo y la salud. Esta mirada antropológica abre puertas a la comprensión del rechazo o aceptación de la medicina institucional, un tema vigente en debates contemporáneos sobre medicina alternativa y complementaria. En términos de contexto histórico y social, el libro fue publicado en un momento en que España, y Europa en general, experimentaba una revalorización de las culturas locales y sus tradiciones. En los años recientes, frente a la globalización y la homogeneización cultural, la literatura etnográfica ha cobrado mayor importancia para rescatar voces que habían sido marginadas. Así, la recepción del libro en círculos académicos y en la comunidad soriana fue mayoritariamente positiva, valorándose su rigor documental y su sensibilidad para abordar un tema delicado sin caer en estigmatizaciones o exotismos. El público general mostró también interés, en especial porque el libro no solo entrega datos fríos, sino que teje relatos humanos, memorias vivas que permiten entender por qué en muchos pueblos aún hoy se recuerdan con respeto a aquellos que curaban con hierbas, rezos y manos avías. Esta mezcla de historia, antropología y narración conecta con lectores que buscan comprender sus raíces o la historia menos visible de la salud y la cultura popular. Sin embargo, algunas críticas señalaron que la obra podría haberse beneficiado de una mayor integración de voces contemporáneas que practican o recuerdan estas tradiciones, lo que habría aportado un contraste aún más vivo entre pasado y presente. Otros expertos en antropología médica celebraron la profundidad del análisis, pero sugirieron ampliar el marco comparativo con otras regiones de España o Europa para enriquecer el debate sobre la modernización y el pluralismo médico. En suma, Curanderos y exorcistas en Soria durante el siglo XX funciona como un puente literario y académico entre mundos que muchas veces se consideran incompatibles. Su aporte es valioso para quienes buscan entender que la medicina no es solo una cuestión de ciencia, sino también de cultura, historia y humanidad. En una época donde la ciencia busca constantemente expandirse, el libro recuerda con delicadeza que la fe, la tradición y el sentido comunitario siguen siendo parte fundamental de la experiencia humana frente a la enfermedad y el sufrimiento. Este diálogo abierto que propone Pedro Iglesia Hernández es un llamado a la humildad y a la pluralidad, invitándonos a escuchar todas las voces y reconocer que curar es también una forma de narrar la vida, la esperanza y la muerte en una comunidad. Este libro nos recuerda que la línea entre religión y tradición popular es difusa. Los curanderos y exorcistas no solo eran figuras espirituales, sino también sociales, que daban sentido y orden a comunidades en constante cambio. En el corazón de estas prácticas está el deseo humano de encontrar esperanza, control y sentido frente a lo inexplicable. Pedro Iglesia Hernández documentó con rigor y respeto estas tradiciones, no para juzgarlas, sino para preservarlas. Su obra es un puente entre el pasado y el presente, una invitación a comprender que, detrás de lo extraño, hay historias humanas profundas, llenas de miedo, fe y coraje. Curanderos y exorcistas en Soria no es solo un libro, es un viaje a las raíces de la espiritualidad popular. ¿Crees en el poder de la fe para enfrentar lo desconocido? ¿Qué historias similares conoces de tu tierra? Comenta abajo, suscríbete y acompáñanos en más exploraciones por el misterio y la tradición.